Cuando nos presentaron el documento, Vicent y Juan, estuvimos hablando mucho de la experiencia de Jospin en Francia. Hicieron la medida de las 35 horas en un momento muy difícil, en un momento de crisis, y no les fue mal. O sea, la clave fundamental es que tenemos unos niveles de paro juvenil que hacen que sea imprescindible incorporar a cada vez más jóvenes al mercado laboral. Repartir el trabajo es algo que serviría no solamente para cuestiones de justicia social, sino para algo que es esencial en este momento, que es incentivar el consumo. Es absolutamente insostenible el número de parados que tenemos, que la deuda siga creciendo y que al mismo tiempo aumente la desigualdad, no solo por una cuestión de justicia, sino por una cuestión de eficacia. Las sociedades más desiguales son las sociedades económicamente más deficientes, que funcionan peor. Yo creo que es un error bajar los salarios. Cuando decimos es fundamental para salir de la crisis hacer lo contrario a lo que se ha hecho hasta ahora, lo que estamos diciendo es, con medidas de austeridad como las que se están aplicando en el sur de Europa, vemos resultados que van en la dirección contraria a resolver la crisis. La crisis se traduce siempre en tres problemas fundamentales: la desigualdad, el paro y la deuda. Las políticas de recortes sociales y de contención de los salarios que han aplicado en el caso español tanto el Partido Socialista como el Partido Popular no han servido ni para reducir la deuda, que ha aumentado, ni para reducir el paro, que ha aumentado, ni para hacer que aumente el consumo. Cuando a un pequeño empresario le preguntas si su problema fundamental es tener que pagar salarios altos, seguramente responderá: mi problema es que nadie compra lo que yo produzco. Tenga un bar, tenga una fábrica de camisas, el problema es que la gente no compra cosas porque no tiene dinero disponible para gastar. Es muy importante, para que funcione la economía, no solamente por una cuestión de justicia, que suban los salarios. Por eso repartir el empleo sin disminución de salarios es una medida razonable en un contexto de emergencia social como el que tenemos. Yo creo que hay mucha gente con ganas de trabajar y con cualificación para trabajar. ¿Y empresarios dispuestos a contratar? Yo creo que sí, porque todos los empresarios saben que lo imprescindible para hacer negocio es que haya prosperidad. Y yo creo que a los empresarios les gusta contratar trabajadores cuando eso se traduce en última instancia en que producen más cosas para vender más cosas. Yo no creo que a ningún empresario le guste despedir. Yo no creo que a ningún empresario le guste pagar bajos salarios. A un empresario lo que le gusta es que le vaya bien, es que su negocio vaya bien. Y para que su negocio vaya bien tiene que haber gente que compre. Si es que el problema de las políticas de austeridad es las implicaciones que tienen en términos de reducción de la demanda interna. Dicen, pero claro, con esto podemos ser competitivos. Claro, competitivos como Bangladesh, es decir, con una población en una situación de precariedad que hace, como está ocurriendo en España, que haya gente que sea pobre, incluso teniendo un contrato de trabajo y teniendo que trabajar todos los días. Es como, yo no quiero ese modelo para mi país, no quiero que no haya mercado interno y que todo el mundo que trabaja exclusivamente para poder ser competitivo reduciendo los salarios y vendiendo fuera, y que la gente aquí no pueda comprar nada. Yo creo que nadie con sentido de Estado puede renunciar a que exista un mercado interno. Es verdad que desde el momento en que se renunció a tener una moneda, desaparece un instrumento fundamental para la competitividad, que es la posibilidad del evaluar. Y eso es así. Pero en este momento la clave para que aumente la productividad es no solamente apostar por un modelo productivo diferente, sino porque el Estado tenga capacidad para responder a una situación de emergencia. Y para eso el Estado necesita instrumentos y necesita poder invertir en la economía para que la economía funcione mucho mejor. Para eso hace falta una reforma fiscal en la que lo fundamental, y además lo hemos dicho, es perseguir el fraude fiscal. En el informe de Torres y Navarro nos dan las cifras exactas de lo que se podría recaudar simplemente llevando los niveles de fraude fiscal en el caso español a la media de los niveles europeos. Hemos tenido una reunión con Gesta que nos hacía la propuesta de aumentar el número de inspectores de Hacienda. Si conseguimos reducir el fraude, si conseguimos tener una fiscalidad justa, tenemos uno de los países de la Unión Europea con menos presión fiscal para las grandes fortunas, yo creo que todo el mundo tiene razones para estar satisfecho. Yo creo que los empresarios no van a tener problemas en pagar lo que les corresponda pagar si pueden trabajar en una economía próspera en la que la gente compre cosas. Es un objetivo a largo plazo. Y en ¿De legislatura o de más no legislatura? En el documento que nos hicieron Torres y Navarro nos decían: está bien tener como objetivo que existan mecanismos que eviten la exclusión social, porque es una bomba de relojería social que haya pues casi el 50% de los parados inscritos que no reciben ninguna prestación, y mucha más gente que no está inscrita en las oficinas de desempleo, que no recibe ninguna prestación. Hay que generar mecanismos para combatir esa exclusión social desde el minuto cero. Tender hacia la posibilidad bien de una renta universal o bien
asegurar formas de trabajo, asegurar ayudas por parte del Estado es algo absolutamente imprescindible. A mí me encantaría poder hacerlo desde el minuto 1, desde el momento en que entráramos a la Moncloa. Lo que nos han dicho los economistas es que es muy difícil revertir en muy pocas semanas la situación actual y que tenemos que asumir que algunos de nuestros objetivos tienen que ser objetivos tendenciales. Lo que nos explicaron de nuevo los expertos es: está bien tender hacia reducir la jubilación a los 60 años, es mentir el argumento demográfico de que hay un envejecimiento de la población, la clave es la productividad. Hace 40 años hacían falta 7 personas para cubrir a un pensionista, ahora hacen falta 3. Entonces hay que apostar por un modelo productivo mucho más eficaz, pero nos decían de nuevo, no vais a poder rebajar la edad de jubilación a los 60 años el primer mes. Está bien tendencialmente que vayamos hacia eso, pero vais a tener que trabajar durante mucho tiempo para poder llegar a ese objetivo al que en ningún caso renunciamos. Pero para empezar, lo de los 67 es una barbaridad. Volvemos a los 65 y vamos trabajando, entre otras cosas, porque reducir la edad de jubilación facilita la incorporación al mercado de trabajo de los jóvenes mucho más productivos, mucho más preparados y que en este momento están teniendo que emigrar al exterior, jóvenes a los que ha costado mucho dinero formar, porque los jóvenes que se están yendo hablan idiomas, tienen una enorme capacitación profesional y es desesperante que nuestros mejores cerebros estén produciendo riqueza en el Reino Unido, en Alemania o en Estados Unidos. Que la cuarta economía de la zona euro, que es España, es un lugar ineludible para hacer negocios y yo no creo que Google quisiera dejar de hacer negocios en España y no creo que Apple quisiera dejar de vender sus teléfonos y sus dispositivos en España. Y hay que explicarles con toda la educación, con toda la ternura, que si quieres hacer negocios en España hay que cumplir las leyes españolas. Y las leyes españolas te lo van a poner fácil para hacer negocios, pero tienes que entender que hay que pagar impuestos, porque con esos impuestos que están pagando estas empresas, que son justos, se pueden construir todas esas infraestructuras sociales que sirven para que ustedes hagan negocios. Lo que alguien no puede decir es como: yo quiero forrarme en su país, pero no voy a dejar absolutamente nada de eso en su país. Si los ciudadanos españoles, los consumidores españoles, le están haciendo a usted tener muchos beneficios, pague lo que la ley dice, como en cualquier país normal. El problema es que en los últimos 30 o 40 años se ha institucionalizado una suerte de chantaje en el que parece que los gobiernos se tienen que poner de rodillas ante los intereses privados de las multinacionales. Y hay que decirles: está bien que ustedes hagan negocios, pero ¿no les parece más razonable que eso no sea a costa de excluir por completo a una parte de la sociedad? Que tiene mucho más sentido que los Estados tengan instrumentos soberanos, instrumentos de política fiscal para decir: mire usted, en mi país no hace falta que haya comedores sociales, en mi país no hay gente que tiene que dormir en cajeros automáticos, en mi país la mayor parte de los parados, como ocurre ahora, no reciben ninguna prestación, en mi país tenemos unos niveles de paro normales, en mi país la gente que no tiene trabajo tiene las coberturas sociales aseguradas. ¿No les parece a ustedes que esto es mucho más razonable en países europeos que esta locura a la que estamos llegando, en la que nos están convirtiendo en países en vías de desarrollo con una situación colonial respecto a poderes financieros del norte? Y estoy convencido que va a haber empresarios con responsabilidad que van a entender que cuando hay prosperidad y cuando se reduce la desigualdad es bueno para todos. Fundamental. Si el problema es que no se paga. Es decir, es verdad que... Y toda la ingeniería fiscal que está hecha para que en la práctica las grandes empresas estén pagando mucho más que la gente normal. La gente normal que tiene una nómina tiene que pagar su 21% de IRPF y cuando compra tiene que pagar su 21% de IVA. Y lo que al final están pagando realmente las grandes corporaciones, o sea, no es que sea menos que el impuesto de sociedades, es que es menos que lo que pagan las clases trabajadoras y las clases medias. Entonces, creo que hay que decirles: no pueden ser ustedes tan caraduras de pagar menos que cualquier trabajador o que cualquier consumidor que tiene que ir al supermercado. El caso de Chipre yo creo que no puede servir de ejemplo para nadie. Por medio os he dicho que no es buen claro. Está la banca, pero hay otros ejemplos donde hay países con baja tributación y buena recaudación. El caso de Irlanda yo creo que tampoco es un buen ejemplo por la situación social que tiene Irlanda. Yo creo que pocos en Irlanda se imaginaban que iban a formar parte de eso que de manera muy racista en el norte llamaron PIGS, para referirse a los países del sur de Europa, incluyendo en este caso Irlanda como país del sur de Europa. Es vergonzoso que haya empresas que hacen negocios en España y sin embargo tienen el domicilio fiscal en las cuentas en Suiza y el domicilio fiscal en Irlanda para no pagar impuestos. Nosotros hemos dicho que algunas de las cosas que se han hecho en el norte de Europa nos parecen perfectamente viables y muy razonables. Yo estuve hace poco tiempo hablando con
con políticos de Suecia que me explicaba que habían iniciado un proceso de desprivatización. Empresas que eran públicas y que habían sido privatizadas y habían empezado a funcionar de manera mucho menos eficiente, volvían a hacerse públicas y a recuperar su eficiencia. Y eso es una prueba, una señal de cómo se pueden hacer las cosas que para nosotros va a ser una referencia. Es evidente que se va a agitar el miedo, pero yo creo que frente a los que plantean escenarios apocalípticos hay que sonreír. Es decir, que lo que nosotros vamos a hacer son cosas muy sencillas. Y creo que está sobradamente demostrado que las políticas que se han aplicado hasta ahora no han funcionado. Y que a veces hay que ponerse serios. Yo trabajo en el Parlamento Europeo y tenemos un presidente de la Comisión Europea que hemos sabido que facilitó contratos secretos con multinacionales para que no pagaran impuesto al tiempo que estaba diciendo a los ciudadanos de nuestros países en el sur de Europa que tenían que apretarse el cinturón. Yo creo que no es pedir la luna o pedir algo irrealizable, decir, hombre, dejen de tomarnos el pelo. Por lo menos vamos a cumplir la ley. Yo creo que es perfectamente viable una Europa sin señores como Juncker que facilitan los paraísos fiscales y que las multinacionales no paguen impuestos y tener una relación con los mercados que implique decir, está bien hacer negocios y nosotros no tenemos problemas con esos, pero usted no puede imponerme una suerte de políticas de austeridad que condene a la mayor parte de mi país a la exclusión. Y creo que simplemente con un poquito de voluntad política estos señores van a ser razonables. Es evidente que van a hacer campaña electoral, es decir, los que no pagan impuestos no van a querer pagar impuestos aunque tengan que pagar poquitos a priori, y entonces van a utilizar a sus partidos en España, se llamen Convergencia y Unió, PSOE o PP, para decir que llega el caos. Bueno, esas son las reglas normales en una campaña electoral. Y después, al día siguiente, sale el sol y no hay ningún problema. Yo creo que las clases medias ya pagan bastante. No solamente, digamos, los sectores más golpeados, sino que las clases medias yo creo que son, vamos, sobre los que recae, de hecho, el pago de impuestos. Cuando hablamos de tener un sistema de tributación más justo, más equitativo y, por lo tanto, más eficaz, nos referimos a los que pagan muy poquito o a los que tienen retribuciones, no diré escandalosas, pero sí de privilegio y prácticamente tributan los mismos que reciben retribuciones que a duras penas les permiten llegar a fin de mes, y yo creo que eso lo va a entender todo el mundo. Hay muchas cosas que, por desgracia, es imposible hacer en un solo país, en un solo Estado. Esa es una de las razones por las que nuestras relaciones internacionales han sido un elemento fundamental en nuestra estrategia. La razón de hacer el primer viaje oficial de Podemos a Grecia tiene que ver con eso. Vamos a participar ahora en unas jornadas sobre la deuda organizadas por diferentes formaciones políticas a nivel europeo, porque es necesario que diferentes gobiernos europeos se planten frente a la irresponsabilidad de ciertos actores financieros y digan, ustedes tienen que pagar un poquito. Eso un solo país no lo puede hacer. Pero prueba de que es viable es la atención que está prestando, pues bueno, buena parte de los servicios de estudio de los bancos de inversión en la City de Londres, que últimamente solamente hablan de política griega y de política española. Están muy preocupados porque saben que si en Grecia se produce el cambio político, si se produce el cambio político en España, es muy probable que los italianos digan, pues se puede, es muy probable que los franceses y los portugueses digan, se puede, y entonces ya es mucho más sencillo sentarse con la señora Merkel, decirle, tiene usted que ser razonable, nuestros países no van a ser colonias de Alemania y tenemos que tener una relación distinta con los poderes financieros. Prueba de que es posible es que están, digamos, tirando tantos dardos contra nosotros y contra los compañeros griegos. Fundamental. Estaremos ayudándoles en la campaña electoral y después estaremos allí para aprender. Y es muy importante que en Grecia el cambio demuestre su viabilidad. Somos conscientes de que les van a atacar muchísimos, que se van a articular poderes no elegidos democráticamente por nadie, que van a tratar de subvertir la voluntad popular de los griegos. Pero creo también que el cambio ya es irreversible y que a las poblaciones del sur de Europa cada vez es más difícil tomarles el pelo. Creo que ha habido escasa voluntad por parte de los gobiernos de este país de tener un país más serio, porque la economía sumergida es ejemplo de subdesarrollo, es ejemplo de lo que nadie querría para su país. Y apostar por un modelo de desarrollo fundamentado en el ladrillo, que a su vez creaba enormes bolsas de economía informal, pues revelaba la voluntad de los que entendían que eso de la marca España, entendida como pelotazos urbanísticos y burbujas inmobiliarias, era un modelo de desarrollo que podía identificarse con la prosperidad. La clase política española, y creo que una parte de la clase política catalana también, estaban encantados con la política de los grandes
grandes eventos, con la política del Fórmula 1, con la política que de alguna manera se alejaba de construir bases productivas eficaces, y la economía sumergida tiene que ver con eso. Ahora bien, a la hora de perseguirla, yo creo que hay que establecer prioridades. Esta mañana alguien me decía, hombre, es lo mismo el fraude fiscal de los que tienen las cuentas en Andorra que el que decide no pagar el IVA. Y es como, no son equiparables. Alguien que no paga el IVA, o alguien que está cobrando 400 euros de paro y pone copas en negro el fin de semana, hombre, no es algo que esté bien, pero no me digan ustedes que es lo mismo. Primero, vamos a por los que nos están robando de verdad, y después, cuando eso esté solucionado, vemos cómo se combaten otras formas de fraude fiscal que en muchos casos revelan situaciones de supervivencia. Es verdad, pero no se puede comparar con los de arriba. Es decir, el cliente que no quiere pagar el IVA a lo mejor tiene una renta de 700 euros al mes. Eso no quiere decir que está bien lo que está haciendo, o no, es verdad, pero vamos estableciendo prioridades. No es lo mismo alguien, digamos, que se ve en una situación de necesidad que alguien que simplemente no quiere pagar, y es necesario que exista una conciencia fiscal. A mí lo que me preocupa es equiparar, porque se lanza un mensaje diciendo es que en realidad toda la sociedad es corrupta, es que la corrupción es una cuestión antropológica, el ser humano es así, otro cogerá ese sobre si tú no lo coges, y es como no. La corrupción no es un problema de suma de indignidades individuales. La corrupción es un sistema de gobierno que permite que dicten las leyes los que no se presentan a las elecciones. Eso es la corrupción, y quien trata de mezclar, quien trata de decir, bueno, unos tienen las cuentas en Suiza y otros no quieren pagar el IVA, es como, no hagan trampas ustedes. La corrupción se ha instalado como un sistema que ha servido, pues bueno, lo hemos visto con el caso Pujol, lo hemos visto con el caso Bárcenas y todas las imputaciones en el Partido Popular, para que una élite, que al final, aunque hablaran idiomas diferentes, aunque se emocionaran con banderas diferentes, tenían una patria, que es su dinero. De hecho, se protegían los unos a los otros, y eso lo hemos visto con el caso Pujol. Cuando Pujol dice, como agite el árbol, aquí van a caer todos, hemos dicho, sí, agita el árbol y que caigan todos. Lo que estaba revelando es que existía una alianza de traidores, independientemente de cuál dijeran que era su patria, para enriquecerse a costa de la mayoría. Y eso es lo que se puede cambiar, no tanto con el Código Penal, que también, sino con inspectores de Hacienda y con una política económica distinta. Nosotros estamos esperando que alguien vaya a los tribunales. Lo que pasa es que cada uno que levanta una espada en un medio de comunicación seríamos muy torpes si tuviéramos que responder a todas las barbaridades que se dice de nosotros. Si alguien entiende que hemos cometido delitos financiados por países extranjeros, que hemos tenido relaciones con grupos terroristas, que hemos cometido fraude fiscal, pues con todas esas informaciones, en lugar de ir a los medios de comunicación, vaya usted a un tribunal, que en este país los delitos se persiguen, pero nadie va a los tribunales, todo el mundo va a los platós de la caverna mediática. Yo creo que no, a la vista de las últimas encuestas que van saliendo. Creo que la gente se ofende, o sea, que la gente se enfada mucho cuando nota que el miedo es tal a lo que nosotros estamos planteando, que buena parte de las reglas no escritas que existían a la hora de hacer política con nosotros se rompen. Con Podemos vale todo. Yo creo que no hay actores políticos que hayan recibido el nivel de ataque que hemos recibido nosotros, pero eso creo que nos tiene que decir que lo estamos haciendo bien. Si nos atacan así, si hay tantos sectores que se han puesto nerviosos porque hemos hecho propuestas concretas, es que vamos en la buena dirección, y tenemos que acostumbrarnos que hacer política es así. Este año no va a ser un camino de rosas, nos van a atacar y nos van a atacar durísimo, y bueno, pues sabíamos que apostar por el cambio político pues tiene el precio de que te van a llamar de todo, pues estaremos firmes. Lo que se ha demostrado es que sí ha sido ejemplar, o sea, se ha demostrado que ha presentado el trabajo, que el trabajo ha sido excelente, que las evaluaciones de la Universidad de Málaga sobre su trabajo han sido excelentes, y que al final todo el problema es que no había presentado un papel. Y cuando uno se pregunta cuál es la causa de esto, hay una preocupación real por ese trabajo que presentó y que a todo el mundo le pareció bien y que todo el mundo elogió el currículum de un investigador altamente cualificado. ¿Cuál es el problema? Cualquier cosa vale para atacar a Podemos. Que a uno de Podemos se le olvide entregar un papel puede servir para que algunos digan es que son como Bárcenas. Como pues lo debemos estar haciendo muy bien para que lleguemos a ese extremo. Hemos hecho que se nos entienda mejor. Porque cuando nosotros decíamos las deudas ilegítimas no se pagan, algunos decían Podemos no quiere pagar, y es como que no queremos pagar. Y poníamos entonces el ejemplo de si alguien se está tomando un café y los de la mesa de al lado llevan 4 horas tomándose gin tonic, cuando uno pide la cuenta y le trae la cuenta de los gin tonics, no es que no quiera pagar, es que esa cuenta no la tiene que pagar él.
Y después de esto explicamos lo que significaba una reestructuración de la deuda, que consiste en mirar la cuenta. Mirar la cuenta partiendo de la base de que la deuda es insostenible. Y eso no lo decimos nosotros, eso lo están diciendo economistas que han trabajado para el Fondo Monetario Internacional. Y a partir de ahí se llega a un acuerdo con los acreedores de reestructuración. Ha habido centenares de reestructuraciones de la deuda en los últimos años. En particular la que se produjo con Alemania yo creo que es la más seria para que le digamos a los alemanes, después de tener una responsabilidad histórica con Europa, que hubo una generosidad con Alemania para decirles perdonamos la mitad de su deuda, que ahora sea esa Alemania que perdió 2 guerras mundiales y recibió la generosidad del resto de países europeos la que diga que no se puede hablar de reestructuración de la deuda y que se atreva a decirle eso a los griegos cuando Alemania nunca pagó reparaciones de guerra a Grecia, a nosotros nos parece una barbaridad, no solamente por una cuestión de justicia, sino que cuando la deuda no se puede pagar, y esto lo están reconociendo ya economistas que proceden de una tradición muy conservadora, hay que buscar vías que permitan que la economía pueda funcionar. Es una medida de responsabilidad de Estado y al tiempo. Creo que según vayan pasando los meses veremos a dirigentes políticos del Partido Socialista y del Partido Popular, quizá con eufemismos y con otras palabras, reconociendo que teníamos razón en lo que decíamos a propósito del pago de la deuda. Cuando nosotros decíamos que cuando una entidad financiera no funciona, el Estado tiene que tomar cartas en el asunto, algunos nos llamaban locos y cada vez son más los que defienden la necesidad de que exista una banca pública y que hay que poner límites a los abusos en el comportamiento de los sectores financieros. Yo creo que en estos momentos no es viable. Hay, digamos, decisiones que tienen una reversibilidad complicada. A mí me parece una locura que un país entregue algo tan importante como la soberanía monetaria a una institución que no tiene controles democráticos, pero eso ya se ha hecho. En este momento no queda más remedio que trabajar con otros países europeos para decir, bueno, el Banco Central Europeo se tiene que parecer un poquito más a la Reserva Federal Norteamericana, no estamos planteando la luna. Y a lo mejor que compre bonos de deuda pública es necesario. A lo mejor lo que no puede ser es que el Banco Central Europeo preste dinero a bancos privados a tipo cero o al 0,5% de interés y que después esos bancos presten a las empresas españolas o a los particulares a un tipo del 4%. Es decir, efectivamente, y tengamos que pagar al 4 o al 4,5 mientras con el dinero de los europeos a ellos se les presta a tipo cero. Y yo creo que eso lo van a entender muchos gobiernos europeos y que es viable tener una moneda única en otros términos. Nosotros no somos los que queremos salir del euro, pero sí recuperar, aunque sea en clave europea, la soberanía que corresponde en última instancia al pueblo y a sus representantes en el Parlamento, no a los poderes financieros. Yo diría que la socialdemocracia clásica sería muy maximalista para lo que estamos planteando. O sea, no es un problema de voluntad política, es de lo que se puede hacer. Si es que lo que estamos planteando en realidad es una batería de medidas keynesianas de sentido común para salir de una situación de emergencia social. O sea, el programa que va a plantear Podemos es un programa de urgencia, un programa de rescate ciudadano, un programa realista en un contexto muy difícil, en un contexto en el que durante 30 años se han ido destruyendo poco a poco buena parte de las conquistas sociales de la ciudadanía. Y lo que planteamos es, bueno, pues lo que sabemos desde los años 30, que de las crisis económicas se sale con políticas que incentivan la demanda interna y con instrumentos públicos de control de la economía. Lo que estamos planteando no es acercarnos a un modelo ideológico o a otro. Es decir, lo bueno de la socialdemocracia no es que se autodefiniera como socialdemocracia, es que defendía instituciones fundamentales del estado del bienestar. Entonces, quien diga que tiene que haber pensiones públicas, quien diga que tiene que haber escuelas públicas y sanidad pública, está diciendo cosas razonables. Esos planteamientos de la socialdemocracia hace 30 o 35 años los compartía incluso la democracia cristiana. Lo que nosotros estamos poniendo encima de la mesa es un programa de mayorías sociales, un programa al que invitamos a todo el mundo independientemente de sus etiquetas ideológicas. O sea, está claro de dónde vengo yo, está claro de dónde venimos algunos de Podemos, pero creo que lo que estamos planteando puede convencer a ciudadanos que provengan de muchos sitios y que digan, es que lo que dicen estos es perfectamente razonable e imprescindible para un momento como el actual. Entonces, cuando yo digo, el Partido Socialista ha abandonado el espacio de la socialdemocracia, no lo digo con una voluntad de revancha, es que se han ido.
Es decir, es que cuando escuchas a los dirigentes de los llamados partidos socialistas en España, en Grecia, incluso en Francia, donde en Francia parecía que iba a ocurrir otra cosa, pero al final a los únicos socialdemócratas que hay en el gobierno les echa François Hollande, pues nosotros decimos, bueno, habéis abandonado un espacio de defensa mínima de los derechos sociales y os habéis alineado en política económica, en otros aspectos no, pero en política económica, en el mismo planteamiento que los conservadores, que es la demostración de la ineficacia y del desastre en Europa. Pues bueno, nosotros vamos a defender todas las propuestas que sean razonables, insisto, sin una etiqueta ideológica precisa, sino un programa de rescate ciudadano que asuma que la democracia es democracia si se ocupa también de la economía. Cuento una conversación con profesionales de las Fuerzas Armadas que tuvimos, que nos dijeron, el discurso OTAN no, bases fuera, es complicado que funcione en el año 2014. Nosotros somos patriotas y tampoco nos gusta que haya en España bases militares de otro país, porque en Texas no hay bases militares españolas. Pero nos dijeron algo que nos llamó la atención, nos dijeron, entre la mayor parte de los profesionales de las Fuerzas Armadas, la OTAN representó una oportunidad de modernización de un ejército franquista, de un ejército que procedía de la dictadura, y nos hicieron una recomendación. La clave para salir de la OTAN que tenéis que plantear es apostar por un sistema de defensa europeo independiente de la OTAN. Es decir, estamos diciendo lo mismo, pero diciendo construyamos los europeos, pues si me apuras, incluso en la mejor tradición del gaullismo, un sistema de defensa propio que haga que la seguridad de los europeos no dependa de los Estados Unidos, porque cuando depende de los Estados Unidos nos vemos en una situación como la actual, en una situación prebélica con Rusia, cuando lo que nos conviene a todos los europeos es tener unas relaciones de vecindad pacífica y tranquila con los rusos, con altura de Estado. Yo creo que sobra decir que todos los gobiernos españoles aplicaron política penitenciaria en su relación con ETA. Hay que fijarse en los procesos que se han dado en países que han logrado pues, acabar con el horror del terrorismo y asumir que la responsabilidad de Estado tiene que estar por encima de cualquier interés electoral, que con las víctimas, que con el dolor de las víctimas no es justo hacer política. Siempre digo que hace unas pocas semanas Podemos y el Partido Popular votaron juntos en el Parlamento Europeo y votamos juntos una resolución de apoyo al proceso de paz en Irlanda del Norte. Alguien dirá, lo de Irlanda del Norte no es igual que lo del País Vasco. Y nosotros decimos, bueno, no es igual, pero las cosas se pueden comparar precisamente porque no son idénticas. Y en el Reino Unido vimos responsabilidad de Estado a sus partidos. No vimos a los conservadores y a los laboristas tirándose piedras los unos a los otros cuando se hablaba de algo tan serio como la política antiterrorista. Y yo querría para mi país la suficiente responsabilidad de Estado de los diferentes actores para entender que la política penitenciaria no solamente es justa, porque estamos hablando de cumplir la ley española, sino que puede ser un dispositivo para construir la paz y la reconciliación, que es lo que los demócratas deseamos. Yo creo que la corrupción se combate con una política económica distinta, pero por ir directamente a medidas concretas. Una fundamental, acabar con las puertas giratorias. Las puertas giratorias, que son un mecanismo de corrupción, a nuestro juicio, el que un exministro o que un expresidente pueda terminar por sus méritos como ministro y como presidente, no por otros méritos distintos, en el Consejo de Administración de una gran empresa que depende de decisiones administrativas del Estado para obtener más o menos beneficios, nos parece una barbaridad. Y hay que acabar con eso, porque eso es lo que permite que en última instancia los que deberían representar a los ciudadanos están representando a las empresas que les pagan o a las empresas que les compran después. Creo que esa medida todo el mundo la entendería y serviría para la independencia de quien ha ocupado un cargo público. Es terrible que alguien, por haber sido presidente, se pueda sentar después con sueldo de consejero en una gran empresa, ¿a cambio de qué? Es decir, si yo entiendo la lógica de las empresas, yo soy una multinacional, pues me compro a un expresidente porque tiene buenos contactos para que me ayuden con leyes, porque tiene contactos en su país y tiene contactos en otros países. Pero es como, mire usted, es que esa persona está ahí porque la gente le votó. Es decir, tiene que proteger los intereses de la gente, no los intereses de alguien que le compra porque tiene mucho dinero. Creo que con esa medida muchos entenderían que la política no es una manera de hacerte rico. Yo creo que nadie está satisfecho con eso y hay que abrir un gran debate a propósito del mismo. Yo vengo de Madrid, donde, digamos, la gestión de recursos públicos por parte de la Comunidad de Madrid se ha traducido en la privatización de la sanidad o en las dificultades de las universidades. Y ayer, cuando estuve en el Hospitalet, en Bellvitge, en el hospital, vi que había una
una situación muy parecida. Creo que hay que abrir un gran debate que haga compatible la máxima eficacia con, de nuevo, la eficacia razonable de la descentralización. Yo no creo que una mayor centralización administrativa en la gestión de los recursos públicos implique mayor eficacia, pero es verdad que hemos visto que en muchas unidades territoriales del Estado se ha utilizado lo público, de nuevo, para que se enriquezca una minoría y que hay que hacer una revisión y abrir un gran debate en el que todos puedan discutir. Es enormemente complejo, pero nosotros somos una fuerza política con una clara vocación plurinacional que nos hace ser enormemente respetuosos. Y aunque a priori hay elementos que entendemos que tienen que ser revisados, yo creo que la mano tendida y el diálogo es siempre el mejor mecanismo para llegar a acuerdos en este sentido. Pues que la soberanía, los que somos soberanistas, entendemos que la soberanía se construye sobre un dispositivo fundamental. Por supuesto, por supuesto. La soberanía se construye a través de un dispositivo fundamental, que es el Estado. Que el Estado tenga capacidad, pues, para proteger a los ciudadanos. No hay soberanía si no hay escuelas públicas, no hay soberanía si no hay hospitales públicos, no hay soberanía si no hay instrumentos de protección social públicos, no hay soberanía si no hay representantes que pueden sentar a algunas empresas y decirles: yo tengo la obligación de garantizar que lo que usted presta es un servicio que tiene que estar garantizado para todos. Algunos se creen que la soberanía es el color de la bandera que pones en el edificio oficial, que cualquier día de estos privatizan el edificio oficial y solamente queda la bandera, o que la soberanía solamente es el color del uniforme de los agentes de la fuerza pública. La soberanía es tener instrumentos soberanos. Por eso nosotros decimos, para hablar de soberanía hay que hablar del derecho a decidir en todas las cuestiones. No hay soberanía si un banco puede echar a la gente de sus casas por no pagar una hipoteca. Y esto es así, y esto es así. Entonces nosotros decimos, es fundamental el derecho a decidir sobre todas las cosas que afectan a la soberanía, porque nosotros somos soberanistas de verdad. Y sobre la cuestión territorial, que es crucial para entender los problemas políticos históricos de un país de países, de un país de naciones como es España, claro que hay que discutir la cuestión territorial. Pero es evidente, y a nadie se le escapa, que eso solamente es posible asumiendo que tiene que haber un proceso constituyente o diferentes procesos constituyentes que se vayan relacionando. Porque los que dicen esto se soluciona con asumir que lo que hay que hacer es lo que dice el señor Mas, es como, pero hombre, si es mentira. Si lo que pretende el señor Mas es negociar con el señor Rajoy en un despacho, y lo que van a negociar no tiene que ver con hospitales públicos, no tiene que ver con escuelas públicas, no tiene que ver con acabar con los desahucios, tiene que ver con otra cosa. Y van a estar negociados rodeados de señores muy ricos que no pagan impuestos y que van a tutelar esa negociación. Los que somos soberanistas de verdad, de siempre, que hemos reivindicado la soberanía y que no tenemos ningún problema con los diferentes sentimientos nacionales, decimos no. El proceso por arriba no, el proceso por abajo. Y además criticamos con mucha contundencia a los que entienden que toca hacer una alianza con el partido de Pujol, con el partido del señor Mas, con el partido que tiene las sedes embargadas. Cada uno toma sus decisiones estratégicas y son muy respetables, pero nosotros pensamos que para defender la soberanía no toca, no es eficaz, es un error estar del lado o detrás del señor Mas, porque no se puede. Cuando dicen, ustedes son muy ambiguos cuando hablan de proceso constituyente, no, ambiguo es el que dice que esto se puede hacer con una declaración unilateral, y sabe perfectamente que es ambiguo, porque sabe que no se puede. Nosotros decimos cómo se puede de verdad. Lo que pasa es que a algunos les da miedo que si hablamos de derecho a decidir de verdad, eso implica que a lo mejor lo de las cuentas en Suiza no va a ser posible, o lo de las cuentas en Andorra va a ser imposible, si decidimos en serio. Yo creo que eso es ineludible. Yo creo que la sociedad catalana tiene una serie de especificidades que no se pueden tutelar, pero que tiene que tener una relación permanente con otros procesos que se estén dando para abrir el candado. Es decir, esta mañana me preguntaban, pero claro, en el Reino Unido hubo un referéndum que pactan Cameron. Claro, y es que allí no hay constitución. Allí nada está por encima de la Cámara de los Comunes. Aquí sí, ¿no? ¿Y quién está proponiendo un proceso constituyente? Nosotros. Lo que propone Pedro Sánchez es un acuerdo entre el PSOE y el PP para hacer una reforma constitucional. A ver si engañamos a los catalanes. Les enseñamos la banderita de la reforma constitucional y a ver si cuela. Nosotros estamos diciendo cuál es la única llave para que se pueda discutir de todos. El señor Mas, el señor Pedro Sánchez, el señor Rajoy, lo que enseñan es un pañuelito que es mentira, porque saben que así no se puede. Lo que pasa es que eso implica ser valientes y discutir de todo. Y a lo mejor resulta que si hay un proceso de constituyente
a nivel estatal, en el que confluyen diferentes procesos constituyentes, a lo mejor ocurre que muchos catalanes no se quieren ir. Y hay algunos que parece que les da mucho miedo que una parte muy importante del pueblo catalán no se quiera ir. Y el derecho a decidir puede querer también decir que a lo mejor la mayoría de los catalanes, con un proceso constituyente y con Podemos gobernando, no se quieren ir. ¿Qué es lo que hay detrás de ciertas críticas que han surgido en estos días? Que si Podemos gana las elecciones en España, a lo mejor resulta que muchos catalanes de esa España no se quieren ir. Y eso a muchos les duele y les preocupa. Esto no es una cuestión de lo que yo quiera o lo que yo prefiera. Esto tiene que ver con las leyes existentes y con un ordenamiento jurídico existente en el que, por cierto, negociaron una serie de personas, muchos de ellos representantes del catalanismo político y otros representantes de otras tradiciones, y algunos no estuvimos ahí. Y la legalidad vigente no permite, en términos jurídicos, que eso se produzca, y eso lo sabe todo el mundo. Y cualquiera que hace política no hace política solamente a partir de sus deseos. A mí también me parece que sería perfectamente legítimo decir que la economía de mercado es ontológicamente injusta, ya, pero es que no basta lo que yo piense. Es decir, no basta que mucha gente diga, es que tendríamos derecho a... Sí, claro, y a mí hay muchas cosas que me gustan también. Cuando uno hace política, tiene que ver las posibilidades de acercarse a esa situación de justicia. Y nosotros lo que decimos, para acercarnos a esa situación de justicia, para que los catalanes y las catalanas puedan tener de verdad la palabra, o abrimos el candado o no se puede. Y eso lo sabe todo el mundo. No es un problema de poner en un papel o en una pancarta, tenemos derecho a... Claro, y ojalá pudiéramos construir una sociedad en la que no existiera el paro. Ojalá pudiéramos construir una sociedad en la que no existieran los ejércitos, una sociedad en la que no existieran las cárceles, en la que no hiciera falta que existieran policías. ¿Tenemos derecho a construir una sociedad así? Claro que sí, pero hacer política, sobre todo cuando quieres gobernar, porque hay algunos que hacen política sabiendo que no quieren gobernar, porque no se atreverían a hacer política para gobernar. Pero cuando quieres gobernar tienes que asumir que las condiciones de posibilidad son las que son. Y creo que ningún actor político en el Estado español con vocación de gobierno se atreve a llegar tan lejos como nosotros. Otra cosa es que los actores políticos que no tienen ninguna vocación de gobierno puedan pedir la luna. A mi juicio, creo que todas las posibilidades y todas las posibilidades de relación jurídica con el Estado implica todas, tienen que discutirse democráticamente. Y creo que es una manera muy clara de responder. Todas y cada una de las posibilidades. En la democracia no hay límites, pero la fórmula para discutir es abrir ese proceso que permita que alguien pueda decir, pues no sé si quiero estar contigo. Y que alguien diga, pues yo sí quiero estar contigo en estas condiciones. Si no se abre ese candado y si no se aseguran los instrumentos de la soberanía, creo que estamos construyendo castillos en el aire. Y cuando se abre un debate democrático de verdad, todas y cada una de las posiciones son legítimas a la hora de defenderse. La reforma de la Constitución ya sabemos lo que es, que se juntan el señor Rubalcaba y el señor Rajoy y cambian el artículo 135 sin referéndum y sin nada. Una reforma en serio, 3 puntos, requiere el consenso incluso del PP. Probablemente el PP esté en situación de veto, digamos. Y lo llevamos a una cosa que deciden en última instancia los partidos con representación parlamentaria. Nosotros, que tenemos una tradición de máxima participación, decimos que un proceso constituyente es un debate de país. Es un debate de país en el que los actores políticos, digamos, no se tienen que posicionar en función de cuestiones de conveniencia coyuntural, sino que tienen que asumir un debate de país muchísimo más amplio. Y tienen que asumir que después de un proceso constituyente hay que votar. Cuando nos dicen, ¿tendréis mayoría suficiente? Vamos a trabajar para ello. Y vamos a trabajar porque exista una presión social para que incluso fuerzas políticas que en este momento prefieren una negociación de reservado de restaurante a elevar un debate al soberano que es el pueblo, diga no, ahora mismo toca hacer un proceso constituyente para discutir de más cosas. Es difícil, es complicado, todo en política es difícil, vamos a tener muchos adversarios, pero esa es la única vía de asegurar constitucionalmente algunas cosas. Yo entiendo que hay algunos que solamente les preocupe el color de la bandera del edificio público. A mí me preocupa más que eso, y perdón por decirlo, que no se privatice la sanidad, que no se privatice la educación, que las personas mayores puedan ser atendidas y no se pueden valer por sí mismas, y que el hijo de una familia de condición humilde pueda ir a la universidad. Y quiero una Constitución que garantice eso, que lo garantice de verdad, no con papel mojado, porque eso es la soberanía. O sea, ser soberanista supone defender que si tu Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a estar
estar en una vivienda digna, todo el mundo tiene derecho a estar en una vivienda digna. Y el que evita eso, el que hace políticas que destruyen eso, es un traidor a su pueblo y un traidor a la patria. Más soberanistas que nosotros, nadie. Y no nos van a dar lecciones de soberanismo, lo que entienden que la soberanía se define por el color de las banderas. La soberanía se define por la capacidad de un Estado para proteger a sus ciudadanos. Y un Estado puede ser un complejo de articulaciones administrativas e institucionales perfectamente diverso. A mí me da igual que a los niños se les atienda en catalán, en euskera, en castellano, me da exactamente igual. Lo que me importa es que se atienda a los niños. Yo creo que ahí el debate que les encantaría a los monárquicos es planteemos el debate en términos de monarquía y república. Yo no voy a entrar en ese juego. Es que los debates clásicos están hechos para que gane siempre la banca, para que ganen siempre los mismos. En el debate monarquía y república yo sé perfectamente quién gana. Ahora bien, si decimos que el debate fundamental es si somos mayores de edad o somos menores de edad, a lo mejor resulta que la mayor parte de los ciudadanos dicen somos mayores de edad. Si el señor Felipe de Borbón está tan preparado, tiene tantos niveles de simpatía social y lo hace tan bien, que se presente a unas elecciones y a lo mejor las gana. Y a lo mejor las gana. Y si las gana, entonces será jefe del Estado porque le ha votado la gente y no por tener sangre azul. Si se plantea como una suerte de elementos simbólicos asociados a lo que significa la República y a lo que significa la monarquía, ganan los de siempre, ganan los corruptos, ganan los urdangarines, ganan lo que ha significado una institución degradada. Nosotros no queremos entrar a unas reglas del juego trucadas en las que pierde la gente. La clave fundamental es plantear, ¿son mayores de edad los ciudadanos o no? Y así entonces sí podemos ganar. Es que no hay cosa que deseen más los monárquicos que ver a sus adversarios como republicanos en lugar de como una mayoría social de ciudadanos mayores de edad. Por eso hay tanto miedo con Podemos, porque saben que nosotros podemos ganar. Algunos en el poder les encantan ciertos estilos de la izquierda que no pueden ganar, están encantados con la izquierda de hoces y martillos o con la izquierda de colores tradicionales porque saben que a esos les ganan siempre. Pero cuando aparece una fuerza política que dice no, nosotros somos mayoritarios y lo del eje izquierda-derecha, independientemente de donde vengamos cada uno, es un juego de trileros para que gane la banca. Entonces llegan los informes de JP Morgan y de los bancos de inversión de la Citi que dicen cuidado que estos van en serio. Podemos estar en todas las comunidades. Con su propia marca. Sí. Hay mecanismos para que haya excepciones en nuestros estatutos. Si un 10% de los afiliados de Podemos en cada comunidad autónoma pide un referéndum sobre otra fórmula, pues como todo en Podemos lo decide la gente. Pero Podemos dijo claramente, no estaremos en las elecciones municipales, apostaremos por candidaturas de Unidad Popular y Ciudadana, y en las elecciones autonómicas Podemos, en principio, si no se activan esas excepciones estatutarias porque lo pide la gente, Podemos estará. Ahí yo no quiero entrar porque entiendo que es por respeto al proceso de Guáñez. Es un proceso puramente barcelonés y yo creo que no está bien venir de Madrid y opinar sobre un proceso municipalista que se está dando en esta ciudad. Cada pueblo tiene sus particularidades y yo debo ser extremadamente respetuoso con las negociaciones y los debates que tengan. Yo creo que hay gente magnífica aquí, magnífica. Mucha gente que podrían ser candidatas o candidatos en unas elecciones en Cataluña, pero de nuevo tendrá que decidir... Perfectamente, vamos, después del mitin en Valdebrón de ayer, yo estaría encantado de que convocaran elecciones mañana. El planteamiento fundamental aquí es el de siempre. A los que dicen que lo que hay que hacer es hacer un frente de izquierdas, o a los que dicen que hace falta una coalición de partidos de izquierda, nosotros decimos, respetamos la buena intención de la propuesta, pero nosotros entendemos que no es la nuestra. Nosotros queremos alterar el mapa político, el tablero político, y decimos, el poder teme a la gente, el poder no teme a la izquierda, el poder no teme a coaliciones de partidos, el poder teme a la gente. A partir de ahí, nuestra mano está tendida. Y alguien dice, bueno, vuestra mano está tendida, pero es que nosotros tenemos una organización política desde hace muchos años, y es como, bueno, si el fin político es vuestra organización, es perfectamente legítimo, pero nosotros no apostamos por sopas de siglas. Creo que tenemos una metodología y una manera de trabajar que plantea una mano abierta a todo aquel que esté dispuesto a sumarse al cambio. Quien no quiera sumarse a ese cambio y quiera decir, nosotros preferimos una nosotros preferimos ir con nuestras siglas, pues después de las elecciones ya veremos si puede haber acuerdos programáticos, pero entendemos que el tablero no se rompe así. Es lo que le encantaría a los partidos de la casta. A los partidos de la casta les encantaría así, que hagan un frente de izquierdas que entonces les tenemos derrotados. Nosotros tenemos que ir a por todas. Salimos a las elecciones europeas diciendo que íbamos a por todas y se rieron de nosotros. Y cuando tuvimos 5 diputados, hicimos una rueda de prensa en la que dijimos no basta, no es una noche de botellas de champán con 5
5 eurodiputados, no va a dejar de haber desahucios ni va a dejar de haber gente que pierde su trabajo. Nosotros tenemos que salir a las elecciones a ganar, y a por la mayoría absoluta, que es la manera más rápida de garantizar el cambio político en este país. Y tenemos que dejar claro que nosotros no somos gente que hace política con una, digamos, vocación de dedicarse a esto toda la vida. Después de esas elecciones habrá que valorar qué es lo más útil. Habrá que valorar si lo más útil es que yo siga o que yo no siga. Y eso habrá que valorarlo en ese momento. Pero tenemos que dejar claro que nosotros no hacemos carrera política. Que no miramos pensando, ¿y dentro de 10 años dónde estaré? Entonces, como a ver si me garantizan un puesto de senador después. Ese no es nuestro estilo de hacer política. Saldremos a las elecciones generales a ganarlas, veremos a ver lo que pasa y en función de lo que ocurre decidiremos qué es lo más útil. Creo que una de las cosas que hemos hecho bien es demostrar que somos diferentes al resto y que por eso nos podemos permitir niveles de audacia que el resto no se puede permitir, y no deberíamos renunciar a ese elemento de nuestro ADN. Por eso lo fundamental es llegar con toda la fuerza posible. Es decir, alguien plantea el escenario de, bueno, pues ganamos, pero no tenemos votos suficientes para la mayoría absoluta. Bueno, pero entonces tendremos la legitimidad de decir, son otros los que tendrán que cambiar, son otros los que tendrán que renunciar a sus elementos programáticos y asumir que el veredicto electoral de los ciudadanos ha sido que se pueden hacer las cosas diferentes, y nosotros no somos sectarios. Con quien esté dispuesto a rectificar, con quien esté dispuesto a decir, podemos poner los intereses soberanos de las diferentes soberanías, los diferentes intereses ciudadanos por encima de intereses exteriores de Podemos financieros, nuestra mano estará tendida. ¿Creo yo que eso va a ocurrir en el caso del Partido Socialista, de Convergencia y Unió o del Partido Popular? Creo que no, a la vista de las declaraciones que les escucho, a la vista de las cosas que les escucho, pero nosotros no somos sectarios. Quien cambie, quien esté dispuesto a, digamos, a demostrar que efectivamente está dispuesto a rectificar, mano tendida. Si es así, no sirve. Yo creo que lo que demostró el 15M y lo que humildemente estamos demostrando nosotros es que hay una serie de ejes que separan la política en términos de izquierda a derecha que no sirven para entender la realidad. Si tenemos un gobierno de centro-izquierda que hace recortes sociales al dictado de la Troika y un gobierno de centro-derecha que hace recortes al dictado de la Troika, entonces ustedes me están engañando. ¿Cuál es la diferencia? La izquierda y la derecha son metáforas que sirven para expresar cosas. Si esas metáforas dejan de servir para expresar esas cosas, nosotros decimos, es mucho más claro decir arriba y abajo. No es que funcione mejor en términos de marketing, es que es más verdad. Es que hay unos que defienden los intereses de los de arriba y otros que defienden los intereses de los de abajo. Y cuando se habla de conciencia de ser de abajo, se expresa mucho mejor la realidad que cuando uno, digamos, se ascribe a metáforas que no tienen que ver con las políticas públicas que después hace nadie. Entonces, lo fundamental no es que haya un gobierno de las izquierdas, es que haya un gobierno popular, un gobierno de la gente, un gobierno que asuma que los representantes populares representan a la gente y no a fondos de inversión.